la coordinación internacional de relaciones internacionales del movimiento Patria para Todos y Todas se siente altamente honrada con la presencia de todos ustedes, con la presencia en primer lugar de Elíades Acosta Matos, intelectual cubano de alto rango y con las distinguidas personalidades al más alto nivel que nos acompañan, y toda la militancia y dirigencia de la izquierda revolucionaria. Saludo Cucuyo por tu asistencia, saludo doctor por su asistencia, saludo Bolo y saludo a todos los demás. Es verdad que somos una isla, pero no podemos aislarnos de la realidad internacional que hoy se desarrolla de manera contundente con una propuesta de dominio imperial a través de su geopolítica internacional, global y también regional, con la finalidad de hablarnos de esta realidad mundial. Aquí tenemos la presencia del amigo entrañable Elíades, que nos va a dictar una conferencia sobre la geopolítica contemporánea, donde de seguro vamos a comprender aún más qué es lo que pasa en el mundo y cómo debemos nosotros los revolucionarios abordar la realidad mundial, regional y de nuestro país. Así es que sin más preámbulos vamos a dejar al amigo Elíades que tome el escenario en sus manos. Y un honor estar con ustedes aquí compartiendo un espacio de tiempo para reflexionar. ¿Puedes ponerlo ya, por favor? Para reflexionar sobre temas de geopolítica. Aquí yo no solamente voy a tratar de geopolítica contemporánea, sino sobre todo de geopolítica e integración. Como dos polos de nuestro tiempo, dos proyectos, uno de dominación hegemónica y otro de resistencia y liberación, que tienen ya enfrentados en los países de América Latina y el Caribe más de 200 años. O sea, hace más de 200 años se están enfrentando en nuestra región dos proyectos geopolíticos que no se llamaban geopolíticos porque el término geopolítico surge en 1916, hace casi un siglo, pero que de hecho eran proyectos de organización de formas de relaciones entre estados basados en los intereses de una potencia como Estados Unidos. Y del otro lado, un proyecto, ese proyecto se denominó durante muchos años panamericanismo, porque hoy entendemos panamericanismo de una forma noble. En su momento el panamericanismo fue un instrumento de dominación, de imponer los intereses de Estados Unidos al resto de los países de América Latina, y de concertación desde la hegemonía y la dominación. Y del otro lado, un proyecto de liberación que es el bolivianismo. O sea, el proyecto de Bolívar, el proyecto de integración de Bolívar, que tuvo su momento cumbre en el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, donde se trató de crear una confederación de Estados libres de América para contrarrestar precisamente la penetración y el dominio norteamericano. O sea, hace más de 200 años esos dos proyectos están enfrentados en nuestras tierras y están provocando en ocasiones ajustes de manera dramática, hechos que a veces nos han impactado y recordamos que pueden ser guerras, golpes de Estado, elecciones fraudulentas, campañas mediáticas,
campaña, guerra de baja intensidad, contrainsurgencia, doctrina de seguridad nacional, bloqueos, aislamiento, descrédito, penetración de la sociedad civil de los países, uso de elementos internos en las naciones de acuerdo a los intereses imperiales, etc. Entonces, eso es en resumen lo que está ocurriendo desde hace más de 200 años en esta tierra. Cada momento tiene una expresión diferente. O sea, en cada época histórica, ese mismo dilema se ha venido resolviendo de formas diferentes, según la época histórica, según los protagonistas, según las prioridades de la época, según los conflictos y las contradicciones de la época. Pero es el mismo dilema que, repito, viene planeando sobre estas sociedades hace más de 200 años. En el caso de geopolítica, un término muy usado y abusado de esta época. O sea, prácticamente todo lo que tiene que ver con las relaciones entre estados, nosotros lo consideramos geopolítica. En realidad, es cierto que el término se ha, ha ampliado sus límites hasta abarcar casi todo lo que vemos. Por ejemplo, las películas de Hollywood son una herramienta geopolítica. Nadie lo duda. La moda, la pasarela, es una herramienta geopolítica. La inteligencia artificial en la lucha por dominarla y tener la preponderancia ahí es un campo de batalla geopolítica. La lucha por el genoma humano, por patentarlo, ha habido intentos de patentar como particular el genoma humano, esa es una lucha geopolítica. No solamente cuando atacan a un país, o sea, no solamente cuando se invade Afganistán, Irak, no solo cuando se fomenta la subversión en Nicaragua, Libia, Siria, Cuba, Venezuela, no solo cuando se apresa a Lula, no solo cuando aquí, hace 2 días, el encargado de negocios norteamericano visitó al procurador general. En otras épocas, hubiera visitado primero a los altos mandos del ejército, la policía y la seguridad. Cuando en otras épocas decidían los militares la suerte de las naciones, sobre todo en América Latina. Ahora son los fiscales y los jueces. Y es mucho más económico y mucho más racional. Recuerden que la mentalidad capitalista se basa en la racionalidad y la maximización de ganancias. O sea que es una jugada capitalista pura. El ahorrarte, invadir un país, ocupar un país, eso da mala prensa, eso crea resentimientos y odio en el país. Aquí lo sabemos, los ecos del 65 todavía están vivos en la población dominicana. Y aquí no hubo el 1.000.000 de muertos que hay en Irak con la invasión norteamericana. Imagínense ustedes, el clima de aquí multiplícalo por 1.000.000 que tiene que haber allí. Entonces, es mucho más económico cambiar un gobierno mediante lo que le llaman ahora lawfare o guerra judicial o la judicialización de la política. Es mucho más cómodo, es mucho más light, es mucho menos repudiable por la opinión pública internacional, es mucho menos demostrable las fuerzas que están detrás cuando fiscales, abogados y jueces del país, bajo el pretexto de la corrupción, y la corrupción existe, yo no digo que no, lo único que yo estoy esperando todavía que alguien someta a Macri, que salen todas las denuncias de corrupción con pruebas. Está en los papeles de Panamá, está en Andorra, está en las Islas Caimán, de donde quiera que salga un escándalo, Macri es actor principal. Nadie nunca lo ha sometido, ni lo van a someter. En Odebrecht está Macri certificado, no va a pasar nada. Entonces es mucho más fácil quitar y poner gobierno de Dilma Rousseff, 52 millones de votos. Se reúnen un grupo de corruptos en la Cámara de Diputados, dirigido por un corrupto que ahora lo acaban de condenar a 29 años por corrupción, y destituyen una presidenta. Imagínense si eso lo hubiesen tenido que lograr mediante un golpe militar, como el del 64 contra el Guau Blanco, o si eso lo hubieran tenido que lograr mediante una invasión como la de Irak, para lograr imponer el dominio. ¿Cuánto costaría? En Irak, al año,
las tropas de ocupación norteamericana gastaban 1.200 millones en aire acondicionado. Y la guerra costaba, en el momento donde había más tropas, 400 millones diarios. Claro, eso lo pagamos todos. Eso no lo paga solo el fisco norteamericano. Eso lo paga la humanidad, que tiene que... sus recursos se drenan hacia allí para que eso se pueda sostener. Entonces, aquí no costó nada. Aquí costó llevar esos jueces a curso en Estados Unidos o Israel. Aquí costó trabajarlo desde jóvenes. Aquí costó becas, optaciones, preparación, ONG, títulos universitarios, premios, porque empiezan a crear una personalidad falsa a partir de premios, a partir de autoridades falsas. O sea, en este momento el juez Moro en Brasil es una autoridad mundial sobre el tema de la corrupción. Es decir, lo moverán a cualquier lugar donde haga falta un asesoramiento para derrocar gobierno. Ya logró el estrellato en Brasil. Y así irán moviendo sus cuadros, sus personajes, a partir de la nueva concepción geopolítica. Entonces, la nueva concepción geopolítica ya no se basa en bases navales, que por cierto, todavía tienen 578 bases navales en el mundo entero. China tiene una y Rusia tiene 9. Para que entendamos todavía lo que falta, a pesar de que China es la segunda economía, quizás la primera, pero lo que estamos hablando es una superpotencia que tiene 578 bases en el exterior, en todo el mundo, hasta donde no te imaginas, hasta en la Antártida, en África, en todas las pequeñas islas de Asia, donde quieren estar o donde deben estar. Cuando eso era una concesión geopolítica del siglo XIX, las bases militares y navales, pero la siguen manteniendo. Entonces, ha cambiado la forma de hacer geopolítica y seguirá cambiando. Los robots entrarán en la geopolítica, ya están en la geopolítica. Cuando usted invade un país, derroca un presidente, hace una campaña como la que hay contra el sandinismo, contra Maduro, cuando usted va a internet, va a las redes, le salen 500 bots, 500 robots a rebatir. Muy fácil de identificar. Tienen pocos seguidores, todos tienen un avatar, o sea, no sacan la cara nunca, siempre tienen un muñeco, un nombre, o lo que sea. Se nota que una misma persona puede trabajar varios. Repito, tiene pocos seguidores y no piensa. Solo está programado un algoritmo para que pueda responder y pueda promover una campaña que es la que se quiere. Entonces la inteligencia artificial, igual. ¿Por qué se está invirtiendo tanto en inteligencia artificial? Porque es el futuro. El que domine la inteligencia artificial domina el futuro. El que domine el agua como campo de batalla geopolítica domina el futuro. En el siglo XIX, ¿qué potencia, qué imperio? El Caribe, frontera imperial de Juan Bosch. ¿Qué imperio peleaba por agua? Nadie. Peleaban por espacio geopolítico, zonas estratégicas, peleaban por rutas comerciales, peleaban por riquezas, petróleo, oro, diamantes, seda, perlas, después vino cobalto, uranio, otros minerales, ahora el coltán, sin eso no hay celulares, esclavos, en un momento tenían opio en China, eran por lo que se peleaba. Ahora estamos peleando por agua. Es decir, la geopolítica ha cambiado al extremo de que quien tenga agua tiene futuro. Quien no tenga agua no tiene agricultura, ni vida, ni futuro, ni energía, porque claro, la energía derivada del agua es limpia y mucho más barata que la de los combustibles fósiles. Cuando el 11 de septiembre hubo un gran escándalo, porque empezó a salir de que había una triple frontera en el sur del continente, donde coincidían las fronteras de Paraguay, Brasil y creo que Argentina. La triple frontera. Entonces, de pronto sale una noticia que dice: en la triple frontera hay grandes células terroristas asentadas. Se están preparando planes. Es un lugar que no gobierna nadie y se han asentado ahí para poder ejecutar nuevos ataques contra Estados Unidos y el resto del mundo libre, como se llamaba Trujillo con su feria de la paz
la amistad del mundo rico. Entonces empezó la bronca con la triple frontera. La triple frontera, y todos los días era la triple frontera, y la penetración iraní en la triple frontera, y Al Qaeda. Ya no se oye hablar de eso. Pero ¿qué era el secreto de la triple frontera? Que ahí estaba debajo, en esa zona, el acuífero guaraní, la mayor reserva de agua del planeta. Entonces, el pretexto del terrorismo era para ocupar una zona que tenía la mayor reserva de agua del planeta. Ahí no había truco, era sencillo. Eso es mío, America First, como dice Trump. Eso es mío porque América primero, por encima de todo el mundo. Y para mi desarrollo perspectivo yo tengo que tener reservas de agua, yo tengo que tener reservas de petróleo, yo tengo que tener reservas de carbón, yo tengo que tener reservas de mineral. Y por esa razón es tan importante hasta el cosmos. Apareció agua en Marte hace unos días, se confirmó que hay agua congelada en Marte. Bueno, ya eso da otra dimensión a toda la carrera por el cosmos, por el dominio del cosmos. Entonces todo es susceptible a ser usado como una herramienta geopolítica. Claro, el término geopolítica tradicional no es tan amplio. El término geopolítica tradicional pasa a la próxima. El término geopolítica tradicional, en esta definición de Napoleón, que era un operador geopolítico por excelencia, ahí lo dice, la política de los estados reside o descansa sobre su geografía. Sobre su geografía. El término geopolítica empezó para estudiar la relación que tenía la geografía, las condiciones naturales en el desarrollo de los estados. Y cómo el estado, si quería tener futuro, tenía que garantizarse sus fuentes de materia prima, energía, espacio, población, a partir de diseños geopolíticos, estratégicos. No están hablando de hoy, están hablando de cálculo dentro de 50 años. Porque así se diseña la política actual. Se sabe que en el 2042 las minorías hoy serán la mayoría en Estados Unidos. Pero todo lo que estamos viendo, los ajustes de inmigrantes, poniéndose la difícil a los inmigrantes, separando familias, poniendo niños de 5 años, que lo hemos visto y nos ha dado dolor, con un audífono o un traductor ante un juez, solo. Es un muchacho que nace en una aldea en México, pasa con los padres ahí, que nunca ha visto una ciudad grande, que lo único que conocen son los padres y las chozas donde viven, y de pronto lo sienten ante un tribunal norteamericano con unos tipos que hablan inglés, una gente que no entiende, y le preguntan, como yo vi que le preguntó, ¿usted tiene abogado? Y eso así. ¿Usted sabe lo que un abogado? Es una audiencia. En realidad es una bofetada a la humanidad, pero bueno, lo que quiero decir, todo lo que estamos viendo por el loco Trump, aparentemente el loco Trump, tiene que ver con el 2042 y el intento de que no se vaya del control de la población anglo, blanca, protestante, clase media. En algunos casos, no todos, pero sí, muchos tienen esa propensión a la supremacía blanca, etcétera. Que no se vaya el balance y el equilibrio racial hacia el lado de las minorías. Entonces, nada de eso, que nos puede parecer una locura, un pronto de tipo, todo eso está pensado, todo eso está calculado. En Estados Unidos no manda Trump, como no mandaba Obama. Trump ha dicho, yo estoy peleando contra el Estado profundo. Es decir, un núcleo de poder invisible, subterráneo, dentro del Estado, que es el que toma las decisiones y es el del que depende la marcha de la política interior y exterior norteamericana. Y eso no depende ni de demócratas ni de republicanos. Eso no depende de Obama ni de Trump. Esos son los guardianes del sistema. Como en la antigua Roma, en el Imperio Romano, existía el colegio de los augures, formado por vírgenes vestales de las mejores familias romanas, que guardaban los arcanos del imperio, los secretos del imperio. O sea, los secretos que de conocerse podían terminar en la destrucción del imperio. Esa era una forma de control y de continuidad del imperio por encima de los emperadores. Bueno,
Traduzcamos eso a ese movimiento, ese núcleo duro del sistema que está sumergido, pero del que depende el sistema mismo y que está por encima de los presidentes. Y que cuando un presidente no cumple la tarea que se le asigna, como John Fitzgerald Kennedy, 22 de noviembre del año 63, sencillamente se le elimina. O como Nixon, que pasó ciertas reglas en su guerra sucia y en su forma sucia de hacer el poder. Recuerden que decían Dirty Dick, el sucio Dick. Trabajó para Trujillo, estuvo a sueldo de Trujillo. Estuvo aquí en el año 55 y la UAS, bueno, no era la UAS, la Universidad Trujillista le dio el doctor honoris causa a Nixon en el 55. Bueno, ese personaje pasó ciertos límites y el sistema se lo quitó de arriba con el escándalo Watergate. Cuando Trump pase los límites del sistema, ¿qué va a pasar? Porque sencillamente, repito, no son los presidentes los que mandan. Ahí hay estructuras sumergidas que son las que deciden. Entonces, ¿tenía razón Napoleón? Claro que un país, un estado que tenga tierra fértil, gran población, riqueza, puertos, vías de comercio, que tenga industria, que tenga artesanía, que tenga una agricultura fuerte, una ganadería fuerte, claro que es una potencia. Y todos los imperios en la historia han tenido esas características que hemos dicho. Y todos han peleado con otros para ampliar su población, para ampliar su territorio, para ampliar sus rutas comerciales, para ampliar sus fronteras. Entonces los conflictos geopolíticos son antiguos en la historia. La ciencia geopolítica es relativamente reciente. Repito, la formulación por Helen, el doctor Helen, sueco, en el año 16 de geopolítica, la que hoy entendemos por geopolítica, tiene 102 años. Pero la geopolítica como fenómeno, como proceso social y político y económico, tiene por lo menos desde la esclavitud hasta el presente. Porque el imperio romano era una época de esclavitud. El imperio británico era una época de auge del capitalismo. La época victoriana, el siglo XIX. El imperio norteamericano que ya vio pasar sus mejores momentos, que va hacia la decadencia obvia y visible, se basó en otros, no exactamente de la misma manera que se basó el victoriano, pero tomó cosas del victoriano y del romano. De hecho, Martí le decía a los Estados Unidos que él conoció, por ejemplo, decía la nueva Roma. Esta es la nueva Roma, el nuevo imperio. Entonces, la geopolítica se basó inicialmente en razones geográficas. Vamos a la próxima. Política es la relación entre los estados a partir de la influencia que tienen los factores geográficos, incluyendo la población. Y lo he ampliado el concepto en nuestros días, porque la geopolítica en nuestros días ya no solo tiene que ver con población, geografía, economía, sino también con cultura, arte, deporte. Ganar medallas en los panamericanos, centroamericanos es una expresión geopolítica. No identifiquemos geopolítica con una mala palabra. La geopolítica no es buena ni es mala. Hay geopolítica buena y hay geopolítica buena. Hay geopolítica hegemónica y hay geopolítica de resistencia. Cuando Cuba manda misiones médicas al mundo, eso es una jugada geopolítica estratégica basada en principios humanitarios, basada en solidaridad, pero a su vez tiene que ver con el fortalecimiento de la posición de Cuba, no como imperio, pero sí como nación libre y soberana que puede estar sujeta a invasiones si no cuenta con la solidaridad, el apoyo y el conocimiento del resto de los pueblos del planeta. O sea, esa votación en la ONU, los Estados Unidos se ha quedado solo con Israel votando contra Cuba en la Asamblea General de la ONU. Esas votaciones tienen que ver con el ejemplo, con la historia, con Fidel, con todo lo que sabemos de la Revolución Cubana, y tiene que ver con el prestigio deportivo, con el prestigio cultural, con el prestigio médico, con las brigadas médicas, con la Operación Milagro. Tiene que ver con la ayuda solidaria en África, a Angola, o a Namibia, o a Mozambique. Tiene que ver con la ayuda prestada a Argelia en un momento determinado, o a Siria contra el sionismo, en otro momento del cual se habla poco o no se sabe, a Vietnam, en la lucha contra la agresión norteamericana. Entonces, todo eso
forma una coraza geopolítica alrededor de la Revolución Cubana. Que la Revolución Cubana ha sabido mover, que la Revolución Cubana ha sabido ir sobre la marcha, preparando. Cuando aquí se construye una universidad en Haití, es una operación geopolítica. Cuando se ganan medallas, tiene un sentido geopolítico. Porque, por ejemplo, cada país mueve sus activos, cada país mueve lo que es fuerte para que se le conozca en el mundo. Una de las mejores herramientas geopolíticas que tienen los dominicanos es el béisbol, que provoca simpatía donde quiera por sus jugadores, Grandes Ligas, donde quiera. La gente identifica y conoce a la República Dominicana muchas veces, digámoslo claro, por el béisbol. Ni siquiera por Trujillo, porque la gente dice, bueno, todo el mundo conoció a Trujillo. No, Trujillo es un cadáver político hace años. Y hay que explicarlo todos los días para que la gente sepa lo que fue realmente, que no es lo que nos dicen. Pero por esa razón, fíjense cómo la geopolítica ya no es solo, nunca fue en realidad, nunca fue solo geografía. Por eso es que los intereses geopolíticos son intereses encontrados entre bloques, naciones o potencias. Por eso es que la Guerra Fría fue un choque geopolítico de dos grandes bloques. El bloque socialista con la URSS al frente, el bloque capitalista con los Estados Unidos. El espacio vital de Hitler, vamos a llegar ahí, que es quien le dio mala fama a la geopolítica. Porque cuando usted oye hablar de geopolítica, usted se eriza. Dice geopolítica, dominación, hegemonía. Y no necesariamente es así. Hemos hablado de que todos los países hacen geopolítica, todos promueven sus intereses, todos promueven sus proyectos. Lo único que hay proyectos excluyentes y hay proyectos incluyentes. Cuando Chávez creó Petrocaribe, y lo hizo con toda intención y toda astucia, ¿qué fue Petrocaribe? Aparte de ayudar a los pequeños países, una acción geopolítica de defensa internacional de la revolución bolivariana. Por eso es que no han podido imponer el guión en la OEA. No lo han podido imponer. Porque hubo todo un trabajo de solidaridad, de intercambio, de precio justo, de colaboración, desde el ALBA, del Petrocaribe, que perdura a pesar de los embates y a pesar de los fracasos y a pesar de los retrocesos. Entonces son acciones geopolíticas. Si usted quiere que lo respeten y lo ayuden, usted tiene que dar acciones de beneficio compartido y de beneficio común. Digo, si era una geopolítica positiva, digamos, una geopolítica no hegemónica. Vamos a la próxima. Bueno, la Guerra Fría ya he venido hablando. Pasa. La Guerra Fría tiene su mentalidad. Si usted ven esos rasgos de la mentalidad de la Guerra Fría y lo aplican al presente, verán que estamos viviendo otra Guerra Fría. O una Guerra Fría 2.0. Extrema simplificación y reducción de las contradicciones. Lo estamos viendo en nuestros días. No hay matices. Estuve viendo hoy una entrevista de Daniel Ortega con Euronews. Un periodista serio, un hombre, yo no diría que malintencionado, joven, pero absolutamente incapaz de entender matices. En una mentalidad de Guerra Fría. Bueno, aquí hay 300 muertos. Eso no se puede obviar. ¿Qué usted va a hacer? Usted no se siente responsable por esa muerte. La respuesta de Daniel. Ahí han contado hasta los muertos de muerte natural que se han muerto en estos días. Y ahí además han metido a los sandinistas muertos por la violencia terrorista, como víctimas del gobierno, cuando murieron defendiendo el gobierno. Pero ahí además han presentado gente muerta que está viva en Estados Unidos, que han salido y han demostrado que eso es falso. Ni su foto ni ellos están muertos. O sea, la foto no era de un muerto, de un vivo. Y ahí han manipulado también las estadísticas de crímenes de delito común, lo han metido como muertos por la del conflicto. 300 muertos, el sandinismo no reconoce 300, no llegan a 200 en 3 meses. En México, todos los días matan 83 personas. Todos los días matan 83 personas. En 3 días, en 4 días, México ha superado los muertos en 3 meses en Nicaragua de una ofensiva terrorista. No hay comisión de la OEA,
CNN no se pronuncia, Almagro no pide intervención, no hay derechos humanos, nadie habla. México sigue siendo un gobierno normal, entre comillas, a la cara del mundo. En Colombia mataron 130 líderes políticos en las elecciones y hay más de 300 líderes sociales y de movilizar a la FARC muertos de enero a julio. No pasa nada. ¿Alguien ha visto aquí alguna denuncia de derechos humanos contra Colombia, el gobierno de Santos? Bueno, hay denuncias, pero digo, en este turno, porque se hace debido a muerte contra el sandinismo. Entonces las noticias son geopolíticas, herramientas geopolíticas. Los medios son por naturaleza herramientas geopolíticas. No hay matices, hay una intolerancia, una intransigencia, un dogmatismo y un fanatismo. Lo mismo estamos viendo ahora, hay que verlas. Ayer vi en las redes sociales una señora en el metro de Madrid. Están filmando el incidente con un teléfono. Ella está sentada, está lleno del vagón, entran una emigrante con una niñita de 5 años y la madre le dice a la niñita que se siente en un asiento que está vacío. Ah, no, eso molestó a la señora. Usted no puede sentarse. A la niña de 5 años. Usted no puede sentarse, usted no tiene derecho a sentarse. Esto es para el español. ¿Qué diferencia hay de eso lo que pasaba en el sur de los Estados Unidos en los años 60? Donde el negro tenía que sentarse al fondo, no podía usar el mismo baño, ni el mismo bebedero que el blanco. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Han pasado 60 años y volvemos a una situación de intolerancia de ese tipo. Hace poco golpearon a un señor de 92 años mexicano por ser mexicano. Le partieron varias costillas en una calle en Estados Unidos. Por ser mexicano, no importa que hubiese sido ciudadano norteamericano, tiene 92 años, probablemente lo fuese. Entonces, estamos volviendo a etapas, estamos volviendo al fascismo, estamos volviendo a la mentalidad de la Guerra Fría. Demonización del enemigo hasta extremos caricaturescos e infantiles. La imagen de Maduro. ¿Qué no nos han dicho de Maduro? Lo primero es bruto. Tan bruto no puede ser cuando no ha podido tumbar el gobierno. Cuando le han tirado con todo y le siguen tirando con todo, por lo menos un hombre coherente y de principio que no se ha rajado, por lo menos. Porque oigan, aguantar esa andanada no es fácil. Psicológicamente, humanamente no es fácil. Y políticamente tampoco. Sin embargo, ahí están y han logrado incluso una estabilidad dentro del caos, los errores propios y los errores inducidos. Los errores propios y los errores inducidos. Sabotaje, guerra económica, porque bueno, están desabastecidos los supermercados, como estaban desabastecidos y en parte siguen estando los supermercados en Cuba. Pero Raúl leyó ahora en el discurso en la asamblea, digo, el 26 de julio, en Santiago, leyó una cita que me precio haber encontrado, me alegro que haya llegado a él en su momento y la traduje y la publiqué, y la vi gratamente en su discurso, de un subsecretario norteamericano en el año 60-61, de apellido Mallory, que le escribe al secretario de Estado norteamericano de la época y le dice, textual, la mayoría de la población cubana apoya a Fidel Castro. Entre paréntesis, probadamente más del 50%. Y bueno, la única forma que tenemos de tumbarlo y sacarlo del poder, ese documento es un documento desclasificado norteamericano que está en internet. Está en la página web del Departamento de Estado entre los desclasificados. La única forma que tenemos de sacarlo del poder es creando hambre, miseria y desesperación en su pueblo, para que el pueblo sea el que se encargue entonces de tumbar a Fidel. También la mentalidad capitalista económica, yo no voy a invadir, que eso cuesta mucho, cuesta políticamente y cuesta económicamente. Yo voy a hacer que tu pueblo se alce contra ti cuando yo le creo una situación económica que te lleva a la desesperación y al hambre, y tú la coges con el gobierno, que el gobierno es tan víctima de ella como tú. Ahí es donde está la importancia de la cultura política y la cultura general, para que no puedan manipularte,
pueblo. Porque, digámoslo claro, gran parte de los que están en Nicaragua contra el sandinismo son gente humilde y populares. Y los que estuvieron contra Maduro en la Guarimba, hay una parte que no era clase media y clase alta de Miraflores. Era gente muy humilde de pueblo y muy gente que se ve que ha sido maltratada por la vida durante muchos años, y lo nota. Entonces, el hecho de que tú seas pobre automáticamente no quiere decir que tú apoyes las medidas populares. O sea, se te puede comprar, cooptar, engañar, llevar contra tus propios intereses sin que te des cuenta. Y esa es la importancia de la cultura política y la importancia de la cultura general. Porque el hombre que sabe, el hombre que está informado, y la mujer, usted no lo puede manipular. Usted tiene que imponérsele por las armas, pero no se le puede imponer por las ideas. Ni se deja llevar como un rebaño dócil para aquí o para allá, según suele el cencerro. Bueno, el uso intensivo de la propaganda, que no hemos visto en el proyecto. Vamos a pasar a la próxima. Cómo se fue uno de los grandes ideólogos, George Kennan, de la Guerra Fría por el lado norteamericano, tiene mucho que ver con la victoria capitalista en la Guerra Fría. Pírrica, pero victoria. Seguimos. Aquí. Ese señor Kennan, que fue el gran arquitecto de la Guerra Fría y que dijo, fue diplomático en Moscú. En el año 46, a él le hacen una pregunta en el Departamento de Estado. Y le dice, ¿por qué razón la Unión Soviética no quiere pertenecer al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial? Instituciones se estaban creando en el año 46 en Bretton Woods. Dígame por qué esta gente no quiere entrar en la arquitectura económica mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Y Kennan le dice con razón, dice, porque esa gente y nosotros somos irreconciliables. Esa gente no va a participar en ningún proyecto que le prolongue la vida al capitalismo. Esa gente va a trabajar día y noche por abolir el capitalismo. Porque el proyecto socialista de la Unión Soviética y el proyecto capitalista nuestro no se pueden mezclar. O sea, son el agua y el aceite. No, eso no hay forma de unir. Ellos están claros y nosotros debemos estar claros. Entonces, no convivamos pacíficamente. Hay que crear un clima de confrontación en la cual nosotros evitemos que ellos puedan aplicar medidas que nos perjudiquen, neutralicemos sus intentos y a su vez hagamos y usemos todos los recursos posibles para acabar con él. Menos el arma atómica, porque el arma atómica iba también la posibilidad de acabar, de suicidarse, o sea, que también tuviera una respuesta atómica que acabara con tu civilización. De menos el arma atómica, todo lo demás está permitido. Y es verdad que así se son. Golpes de Estado, campañas, subversiones, invasiones, suministro de armamento, uso de mercenarios, la prensa, la competencia por el poco, la competencia en la Olimpiada, la competencia en la cultura, la propaganda, todo se usó, la guerra cultural, todo se usó. Entonces, a este señor, que era tan lúcido, preocupado por la situación de América Latina en los años 50, lo mandan a hacer un recorrido por América Latina, a Kennan. Y Kennan hace un recorrido y un dictamen. Ese dictamen está en internet, también lamentablemente poco conocido, pero está ahí. Que era qué hacer con América Latina y qué hacer para evitar que el comunismo penetrara en América Latina. Vamos a la próxima. Bueno, esta fue la conclusión que él dijo. Él dijo, miren, en América Latina es la región del mundo donde más diferencias sociales hay, donde las élites viven en el paraíso y la mayoría en el infierno, donde hay además una tendencia reaccionaria de los militares, del clero y de los latifundistas a no ceder ni un ápice de su poder. Por lo tanto, se crean condiciones para que pueda haber lucha de clases y pueda crearse un escenario donde el comunismo pueda penetrar. Por lo tanto, si queremos nosotros que no haya penetración del comunismo en América Latina en el 50, fíjense, qué año, todavía bien atrás en la historia, tiene que haber reformas al sistema para evitar llegar al clima de explosión social. Eso fue lo que hizo Kennedy con la Alianza para el Progreso años después.
En el 50 eso no se tomó en cuenta. Y se aportó la línea dura de los Estados Unidos, del gobierno, el Pentágono, la CIA, que fue creada ya en el año 48, se aportó por la dictadura militar, no por la reforma. ¿Y qué provocaron a la larga? El triunfo de la Revolución Cubana. ¿Y qué provocó el triunfo de la Revolución Cubana? Un movimiento continental que no ha terminado hasta el presente y que explica, por la concatenación de hechos históricos, cosas como la Revolución Bolivariana, los movimientos de construcción de sociedades alternativas en nuestros días en diferentes países y la lucha que estamos presenciando en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en El Salvador, en México con la victoria de López Obrador, en Brasil con el encarcelamiento de Lula. Y él terminaba diciendo, debemos decirle a los políticos latinoamericanos que deben ir mejorando sus sociedades, ser creativos, hacer cambios, pero deben tener cuidado de no alejarse mucho de nosotros. No sea tan creativo, no te pases en la creatividad. La creatividad hasta aquí. Así le hicieron a Bush, así le hicieron a Allende. En Guatemala con Arbenz, en el año 54, fue uno de los primeros golpes organizados por la CIA, con el mismo equipo que había derrocado al primer ministro de Irán, a Mohamed Mossadegh, un año antes. Pero que esa retaíla de golpes, uno detrás de otro, empezó, y no lo hemos nunca puesto en esa perspectiva, con el golpe en el año 52 en Cuba, que derrocó a Prío Socarrás y le abrió el camino a Fulgencio Batista. Nosotros lo hemos sacado dentro de ese contexto. No, ahí empieza, en el 52. Y por eso hubo una gran preparación de prensa y de propaganda para demostrar la ingobernabilidad del gobierno de Prío. Y hubo acciones militares encubiertas para crear miedo y que luego la gente se lanzara en los brazos de un militar salvador, como era Fulgencio, que venía a poner orden. Y ahí participó Trujillo, cosa que no sabíamos. Trujillo tuvo una destacada participación coordinada con los norteamericanos. Fue en el año 52, 53, Irán, 54 Arbenz, 55 Perón, y ahí los demás. Entonces, fíjense cómo todo tiene una relación geopolítica. La próxima. No, sí. Prensa libre, Bonillita Ibar, el día que derrocan a Bush, para que entendamos la manipulación de la mentalidad de la Guerra Fría. Vencido el comunismo, depuesto Bush. O sea, fíjense cómo se simplificaba lo que significó el gobierno nacionalista y de la izquierda democrática de Bush en un país, tildándolo de comunista cuando no lo era, y mezclando la caída, la derrota del comunismo con la deposición de Bush. Esos titulares, llevémoslo ahora al país de nuestros días, el país del periódico español, para que veamos cosas similares. Se salva Maduro, se hunde Venezuela. Eso fue ayer. Se salva Maduro, se hunde Venezuela. Crean comisión de la OEA, eso fue hoy, para investigar los asesinatos en Nicaragua. La OEA, ya dije, no se pronuncia nunca por lo de Colombia, México, etc. Solo se pronuncia por lo de Venezuela o Nicaragua. Seguimos. Bueno, la Guerra Fría terminó formalmente con la caída del muro de Berlín en el año 89 y la desaparición de la Unión Soviética en el año 91. Digo formalmente porque para algunos no ha terminado todavía. Para otros terminó cuando Obama fue a La Habana. El viaje que hizo, el último vestigio, la última posición de la Guerra Fría era Cuba, y ahí al ir Obama ya se termina la Guerra Fría. Falso todo. Realmente surgieron otros escenarios geopolíticos tras la destrucción del campo socialista y de la Unión Soviética. Se habla mucho de por qué se produjo y cómo. Eso es otra conferencia, otro día. Yo lo que sí puedo adelantarles, en mi opinión, la misma de Frei Beto aquí, cuando vino a un seminario en febrero de integración regional,
que le prestó mucha atención al tema ético. Aparte del económico, del militar, de temas democráticos, libertad, etcétera, el tema ético. Y dijo una cosa cierta, o sea, cuando usted puede perderlo todo, eso lo escuchó a Fidel. Una revolución va a perder hasta la vida, pero no la moral. Cuando pierde la moral, está muerto. Está muerto él, está muerta su idea, está muerto su partido, está muerto su proyecto. Yo no voy a entrar en temas domésticos, pero todo el mundo sacará su conclusión. El proyecto vale lo que valen los hombres que nos encargan. Si tú, aunque tengas la mejor intención, eres de un partido revolucionario, luchador, fogueado en el combate, y te pagaste un alto precio por triunfar, empezaste a aplicar medidas populares, pero luego te va devorando el burocratismo, te va devorando el autoritarismo, te va devorando la falta de libertad, la falta de democracia, no te molesta la crítica, no admite que se piense diferente, no admite que se maticen las cosas, tiene la verdad absoluta en el bolsillo. En esa época todavía más complicado porque estaba el dogmatismo soviético sobre el marxismo. Ojo, yo estudié allí 5 años filosofía, es decir, de esa realidad yo me la sé por dentro. ¿Ven? Y sé lo que digo cuando hablo de dogmatismo, que no era absoluto y que siempre tuvo mucha resistencia interna en el sector académico, intelectual, la gente del pueblo también. Es decir, también nos da una imagen falsa de lo que fue la Unión Soviética y de los problemas internos que tuvo. Pero sí existían ese tipo de problemas. Imagínense ustedes, se elevó el marxismo a la categoría de dogma religioso. Y todo lo que se apartaba de la letra exacta estaba condenado ya antes. Entonces, eso no es así, es una teoría revolucionaria para la vida que tiene que ir evolucionando con las sociedades y que está abierta a las experiencias de todos los revolucionarios, de todos los puntos de vista, si de verdad quiere ser una teoría viva. Porque, por ejemplo, Marx nunca hubiese hablado del movimiento ecologista, no lo habló. Pudo haber mencionado algo, pero no habló como lo que es hoy el movimiento ecologista. Es un movimiento revolucionario, en el sentido de poner límites a la depredación capitalista del planeta. Ya y por la vida, lo que veníamos hablando, por la vida. El movimiento de lucha LGTB, ¿vale? Ni por asomo se refirió a eso. Hoy eso es una causa que un partido revolucionario no puede estar de espalda, te guste o no, no puede estar de espalda. Ahí hay injusticia, ahí hay opresión, ahí hay enajenación. Un grupo revolucionario no puede estar de espalda. Tiene que saber cómo manejar, tiene que tener una doctrina sobre eso, tiene que oírlo y tiene que incorporarlo a su lucha. Y así sucesivamente, o sea, podríamos poner muchos ejemplos de ese tipo. Entonces, cayó la URSS, Estados Unidos sale como única potencia hegemónica mundial, de una bipolaridad se pasa a un mundo unipolar, de pensamiento único y de dominio único. Y lo que quedó de resistencia fue puesto en el blanco por los estrategas del sistema para irlo liquidando poco a poco, por muchas vías indirectas. Y ahí surge el 11 de septiembre del 2001, que le permite a Bush decir en la graduación de la escuela de West Point de ese año, decir, cito, atacaremos 60 o más oscuros rincones del planeta. Estaba muy diseñada la estrategia. No hay tiempo ahora para explicar dónde se publicó 4 años antes del 11 de septiembre la estrategia, qué movimiento político lo promovió, quiénes eran. Eso rebasa el tiempo. Solo asomo que el movimiento que lo encarnó se llamó Movimiento Neoconservador. Se llama porque sí. No es ni demócrata ni republicano. Empezó a formarse en los años 30 del siglo XX en el gueto judío de Nueva York con desertores de la izquierda, con socialistas, con trotskistas, con anarquistas, con sindicalistas, que eran anti-estalinistas.
El sistema lo fichó rápido porque se dio cuenta que tenían una formación de izquierda y que eran muy útiles si lo usaban desde la derecha contra la izquierda. Y de ahí que ese movimiento, que primero fue minoritario, en los 60 fue un movimiento muy golpeado, porque en los 60 fue una época de resistencia y de auge de las luchas en Estados Unidos, sobre todo los civiles, la guerra de Vietnam, los hippies, las panteras negras, etc. Esa gente quedó en las márgenes, pero preparó el camino para la llegada al poder de Ronald Reagan. Con Ronald Reagan, muchos de ellos son altos funcionarios del gobierno y luego forman ese estado profundo del que habla Trump, y tiene razón, que son los que están sembrados ahí y que son los que le hicieron la guerra a Obama y los que propiciaron la llegada de Bush por fraude, y son los que han traído de nuevo al poder, aunque ahora están peleados con Donald Trump. Ese movimiento neoconservador tenía un proyecto que se llamaba Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que en junio del 97, 4 años antes, del 11 de septiembre, todo eso que le estoy diciendo lo pusieron en una página web, que ya no existe en internet, pero yo tengo copia, de dónde atacar, como Irak, Siria, Libia, Cuba, bueno, toda una estrategia de dominación mundial, que es la que estamos viendo. Hoy hubo los primeros 3 muertos en Zimbabue. Elecciones, perdió la oposición, ganó el partido oficialista de gobierno, ya hay 3 muertos, ya empiezan los derechos humanos, ya van a empezar la guarimba, ya, el mismo guión. Y claro, Zimbabue está en la mira, como estuvo Libia, como estuvo Siria, como están los países bajo fuego que están aquí en América, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela, en fin, Salvador. Los procesos de globalización se aceleran a partir de la destrucción del campo socialista y se crea una economía mundial interdependiente que se vio a la clara que estaba muy interdependiente cuando en 2008 empezó la crisis financiera y económica mundial, que afectó de pronto a todo el planeta y que provocó lo que hubiese revuelto en su tumba a los clásicos del capitalismo ortodoxo, no solo norteamericano, mundial, que el Estado acudiera a salvar a la empresa privada. Esa es la negación de la ortodoxia capitalista. Todos los republicanos y muchos demócratas, su caballito de batalla es un Estado pequeño y económico y las corporaciones libres y fuertes. Una economía, dejen la mano mágica del mercado actual. No se meta el Estado, cada vez que crece, cuarta la libertad, produce censura, la economía marcha peor. Entonces los neoliberales sacan su doctrina de ahí. Si cero Estado, déjenos a nosotros arreglar la sociedad. Ya sabemos los frutos del neoliberalismo en América y en el mundo. Entonces, ese fenómeno del 2008 provocó que se salvase lo fundamental del capitalismo, pero no a largo plazo. Para que tengamos una idea, Estados Unidos hoy, su deuda pública es el 102% de su Producto Interno Bruto. Quiere decir, voy a traducir el lenguaje ya. Si Estados Unidos, el gobierno, deja de gastar $1 en todo el país durante un año para pagar la deuda pública, es decir, todas las industrias, todos los impuestos, todos los ingresos se dediquen a pagar y no se gaste $1, quiere decir, las cárceles no pueden alimentar a los presos, ni pagar salario público. No puede haber escuela, no puede haber hospital público, no puede haber ningún servicio público, solo los privados funcionan. Durante un año, cosa que es imposible, pero supongamos que durante un año el ejército no le pague a los militares, no le pague a los diplomáticos, no le pague a los maestros, no le pague a los médicos, no le pague a ningún funcionario del Estado, no gaste un centavo en reparación y en mantenimiento de carreteras ni infraestructura, aún le faltaría del otro año pagar un 2% para poder pagar la deuda pública. Es decir, es Estados Unidos, esa superpotencia económica, está quebrada, está económicamente quebrada. ¿Cómo lo resuelve? Montando en su carro a los demás y emitiendo dólares sin respaldo oro. Montando en su carro a los demás y chupando a los demás, no, America First, los Estados Unidos primero.
No importa si yo tengo que arruinar al resto del mundo. Se habla mucho de China. Como, bueno, China está de moda aquí porque los chinos están llegando. Hay mucha gente contenta. No por China, porque el sistema no... Repartiéndose mentalmente los 3.000 millones de los chinos que quieren invertir en el sector energético. Entonces, hay mucha gente haciendo cuenta. Llegado el momento, Taiwán, que era beso y abrazo, ni siquiera le comunicaron, creo que el día antes se enteraron. Porque es así, no hay amistad, hay intereses. Entonces, ahora con China. Bueno, China es la segunda economía mundial, para algunos la primera. Voy a dar dos indicadores nada más. Aquí va a haber un gráfico al final donde se ve una comparación entre China y Estados Unidos muy interesante. Donde China ventaja y donde Estados Unidos todavía mantiene una supremacía. Pero saquemos dos cuentas. Se habla mucho del emprendedurismo. Las sociedades modernas son de emprendedores, de creadores, de gente capaz de innovar. La innovación es la llave del futuro. Además, mucha risa todo ese lenguaje neoliberal, pero además vacío. Lo que pasa es que el mundo en que vivimos es tan rápido que no da tiempo a desmontarlo todo. Pero por eso hay que fomentar el pensamiento crítico en los jóvenes, en los niños. Por eso hay que enseñar a la gente a pensar con cabeza propia, a comparar información, a buscar información, a ordenar el pensamiento. A mí me asombra ver periodistas que te dicen, bueno, porque los israelíes y los palestinos no se ponen de acuerdo. Vea la historia. ¿Tú conoces la historia? No. Entonces no puedes entender nada de ese proceso. No, porque Chávez fue un golpista. Bueno, fue un traidor a su clase. Y Bolívar también. Bolívar era oficial español. Sin embargo, Bolívar es uno de los grandes héroes de América. O sea, si vamos a la historia, hay 1000 ejemplos que refutan esas simplezas con que nos bombardean todos los días. Entonces, una de esas simplezas es la innovación, los emprendedores. O sea, como si el futuro fuera solo de inteligencia. Claro que la inteligencia es importante para una nación, la creatividad, pero como fuerza productiva. Es decir, por sí sola ni respetada ni cultivada. Si aquí funcionan las universidades, si aquí hay doctores, si aquí se estimulan los intercambios académicos, y todo, no pensemos que es para la gloria de la patria. Es porque saben que eso va a dar más productos, más ganancias, y que eso tiene que ser competitivo, o sea, que el país tiene que ser competitivo. Y por eso hay que formar gente que reproduzca el capital de manera ascendente y de manera rápida en una economía interconectada y muy competitiva como es la economía mundial. Entonces, la innovación, el gran mito, como si el futuro solo dependiese de la inteligencia, cuando estamos viendo un sistema que no respeta la inteligencia. Primero, no respeta la inteligencia de los televidentes, ni de los radioyentes, ni de los lectores, porque nos estamos bombardeando con mentiras todo el tiempo. Entonces, ¿quién es el líder mundial de las patentes? China. China tiene hoy el 46% de todas las patentes del mundo, muy por encima de Estados Unidos, que creo que le llega al 20%. Factor estratégico. El futuro no es los emprendedores y los creadores, no son chinos. La que no tiene se la lleva. Son chinos. Ahora mismo la Huawei, los teléfonos, excelente, yo tengo uno. Excelente teléfono. Ya ha subido el precio, entraron con un precio, pues los chinos no entendamos el socialismo tradicional, es otra cosa, el socialismo de mercado. Entraron con un precio para entrar al mercado y ahora es el triple. Gran teléfono. Es el segundo mayor en ventas en el mundo. Por encima del iPhone, del Samsung, todo eso. No se puede comprar en Estados Unidos. Está prohibido. No tiene punto de venta. El segundo mayor, el que más vende en España, de los extranjeros, los nacionales, es la Huawei. En cuestión de meses, años, se ha impuesto por la calidad, bajo precio, confiabilidad, etc.
¿Por qué hubo una audiencia hace poco del Congreso norteamericano sobre el peligro para la seguridad nacional que representaba la penetración de Huawei? No voy a entrar de que detrás están las transnacionales que sufren por la competencia pagando la audiencia senatorial. Eso está claro. O sea, un rival que me va ganando, yo tengo que demonizar. Pero hay otro factor más. Que los servidores de la Huawei están en China y tú no puedes penetrar. No puedes hacer lo que hace con Facebook. No puedes hacer lo que hace con Apple. No puedes hacer lo que hace con cualquier otro sistema, que los servidores son americanos. Y yo tengo la garantía de tener toda la data del mundo entero en mis servidores. Si los chinos tienen servidores aparte que son impenetrables, o por lo menos muy difíciles de penetrar, es un problema para mi seguridad nacional. Ahora, que tú tengas el dominio del mundo no es un problema para la seguridad de los demás. Yo me río mucho con la trama rusa. Yo digo, ve, es un vodevil, es una especie de folletín brasileño por entrega, una telenovela. No, que si los rusos han querido manipular las elecciones. Señores, ¿qué elección en este mundo no es manipulada por los norteamericanos desde que tengamos memoria? No penetran en los partidos, no penetran en las universidades, no penetran en los medios de difusión, no forman constantemente cuadros que les conviene, no penetran las juntas centrales electorales. Todo, ¿quién quita y pone en este mundo presidente? A veces les conviene dejar hacer, como el caso de López Obrador, porque iba a haber un estallido social en su frontera, una guerra civil. Ya ha trascendido que si se manipulaba y se robaban las elecciones iba a haber un levantamiento. Ya se ha dicho. Y ellos lo sabían, esa sociedad la conocen al dedillo. Entonces, innovación, 46%. ¿Quién es el dueño mayoritario de la deuda pública norteamericana? 19,2%. Quiere decir, prácticamente la quinta parte de la deuda es China. Y de ahí para abajo, la diferencia que hay entre los otros que tienen parte de la deuda es abismal. Quiere decir, China es el mayor deudor de los Estados Unidos hoy. Toda esa guerra comercial, acreedor, toda esa guerra comercial de tarifa, de aranceles y todo eso es propaganda y un bluff de un taur que sabe marcar las cartas y jugar sucio, que se ve contra las cuerdas y dice, bueno, por lo menos dejo el pleito enredado. No lo gano, pero lo dejo enredado. El 20% los chinos no tienen apuro. Yo te tengo por el cuello y cada día compro más y cada día te estoy ganando en el campo donde tú has sido el campeón mundial indiscutido, que es la economía. Los chinos no tienen apuro. Una sociedad milenaria, paciente, han venido ya de todo, vienen de vuelta y han cogido la vuelta al sistema muy rápido. Vamos a pasar. Ya lo voy terminando. Bueno, grandes migraciones, voces disidentes, información alternativa, son procesos que han venido dando la geopolítica mundial. El fundamentalismo islámico, ISIS, otra conferencia, esa no es para hoy, eso es largo. Solo decir que es muy extraño que un movimiento fundamentalista islámico, es decir, que lleva al Islam a las últimas consecuencias, nunca haya atacado al sionismo. Estando ahí en su frontera y ocupando espacio árabe, tierra árabe, porque Al-Qaeda dijo, Estados Unidos es el gran Satán y lo vamos a destruir porque mató musulmanes en Afganistán. El sionismo, ¿cuántos musulmanes palestinos solo en la última invasión hace 500 niños? Todos los días hay asesinatos de niños, jóvenes palestinos islámicos. Y Al-Qaeda, ni ISIS, ni ninguno de ellos nunca ha lanzado ni una piedrecita hacia Israel. ¿No le parece extraño? A mí me parece muy extraño. Bueno, no voy a ahondar, cada cual piense lo que quiera, solo decir que hay muchas denuncias de que detrás de ISIS hay una gran operación igual que Al-Qaeda. ¿Quién creó Al-Qaeda? Al-Qaeda es una hechura norteamericana cuando los soviéticos invaden Afganistán. Le dieron $30.000 millones
a los mujahidines, luchadores islámicos contra los soviéticos en Afganistán, porque eran sus enemigos. Cuando invaden Afganistán, era el presidente, si no me equivoco, era Gerald Ford, creo, no Carter. Y dice, creo que Kissinger, lo despierta y le dice, los soviéticos invadieron Afganistán. Dice, Señor, por fin tenemos a los soviéticos, le vamos a dar a los soviéticos su Vietnam. Y fue así. Y tuvo mucho que ver esa derrota estratégica y esa ceguera estratégica de los dirigentes soviéticos con la caída del campo socialista y con la desaparición de la Unión Soviética. Para que vean cómo la geopolítica influye y cómo un error que desnaturaliza un sistema se vuelve contra el sistema y lo barre. Porque eso es, de cualquier punto de vista, yo entiendo que había un pensamiento geopolítico en la frontera con Rusia, con la Unión Soviética, espera, de que estos son movimientos del enemigo, claro, como con Turquía o como con Irán, etc. Bien. Pero terminó siendo una guerra de ocupación extranjera en un pueblo luchador y los resultados fueron lo que ya saben. Ahora, ¿quién le dio las armas? Hasta Francis Fukuyama, en ese momento era agente de la CIA, en el terreno de Afganistán, y hay fotos que después le cambiaron el escenario de combate y lo pusieron en la academia a hacer el libro que, según se pensaba en aquel momento, marcaba el fin de la historia y el último hombre, se llamaba el libro, 1991. Fukuyama era agente CIA, neoconservador en el terreno en Afganistán en ese momento. Bueno, las grandes migraciones, estamos viendo ahora lo que significa la migración. Es un factor geopolítico también. El precio de los alimentos y las medicinas es un factor geopolítico. Si yo domino el precio de alimentos, combustible y medicina, yo puedo tumbar un gobierno solo cerrando la llave o abriéndola, cerrándola y abriéndola. Eso es muy sencillo de demostrar. Seguimos. Esto ya lo hablé. Seguimos, el precio de alimentos, seguimos, no. Sigue, yo te voy a avisar. No hay tiempo, además esto es muy detallado, esto sería para... bueno, seguimos, las guerras culturales que están tan de moda. Miren lo que dice John Foster Dulles, director de la CIA. La Guerra Fría fue ante todo una batalla de ideas, para que entendamos el peso de las ideas en el mundo en que vivimos. Seguimos. Esto lo hablamos. Seguimos. Bueno, aquí me detengo un momentito. Ahorita hablamos de cómo se hace geopolítica no solo mediante misiles, aviones, portaaviones, bombardeos, sino también a través de ideas, de herramientas culturales. Eso es lo que se llama, por los teóricos del sistema, la teoría del soft and smart power, la teoría del poder suave e inteligente. Y eso se basa, y esto es una cita de Joseph Nye, en un tanque pensante que se llama Cecil de Washington, que es el gran teórico del poder suave e inteligente, que dice: Estados Unidos debe mantener la ambición de ser popular en el mundo, pues una buena reputación genera buena voluntad, incluso aceptación ante eventos impopulares. Los soldados norteamericanos están entrenados para derrotar a otros ejércitos, pero no para luchar con ideas. La victoria en la actual coyuntura depende de atraer pueblos extranjeros a nuestro lado. El poder suave es esencial para el logro de la paz. Es decir, no es lo mismo bombardearte para imponerte una línea que aparecer como el amigo, el benefactor. Bueno, Trujillo se llama el benefactor, Trujillo no se llama el represor ni el tirano, sino el benefactor. Eso es soft power. Trujillo aprendió rápido que el soft power es el futuro y aplicaba a su persona eso, el benefactor. Seguimos. Joseph Nye: Estados Unidos debe pasar de exportar miedo a inspirar optimismo y esperanza. El poder inteligente es la capacidad de combinar el poder duro de la coerción, es decir, el poder militar, con el poder blando de la atracción. Seguimos. Aquí, yo lo dije al principio, la geopolítica no solo tiene que ser hegemónica, la geopolítica puede ser también contrahegemónica. Y los movimientos integracionistas en América tienen un alto componente de contrahegemonía,
Por eso son tan atacados. Por eso cada vez que estos países empiezan a avanzar, CELAC, por ejemplo, que fue el gran momento integracionista derivado de la revolución bolivariana, pero de toda esta historia que hemos hablado, cuando empezó a consolidarse, empiezan a desmembrar la integración. Empiezan a enfrentar Uruguay con Argentina, a Venezuela con Guyana, a República Dominicana con Haití, a Colombia con Venezuela, a Guatemala con Honduras, con El Salvador, con Nicaragua. Cada vez que avanzamos, empiezan y salen del desván, del closet de la historia, conflictos que llevan a veces 200 años, y que de pronto empiezan a dividirnos. Y entonces cambiar al presidente Lula, o sea, arrestar a Lula y quitar a Dilma, implica que Brasil ya tiene una posición conservadora en UNASUR. Que Macri triunfe en Argentina hace que Argentina tenga una posición conservadora en UNASUR. Colombia siempre fue conservador, y Perú, en manos de conservadores, la Alianza del Atlántico, que es la alternativa a UNASUR. Pero hay una jugada de más alto vuelo, los BRICS. Los BRICS es un bloque de integración emergente antihegemónico formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Ahora, ayer, declaró Erdogan en Turquía que se quiere incorporar a los BRICS. Para que se tenga una idea de lo que representan los BRICS, vamos a ver ahora unas estadísticas. El Fondo para el Desarrollo del Banco de Desarrollo de los BRICS que crearon empezó con 100.000 millones. 100.000 millones para proyectos de desarrollo, no de infraestructura, porque aquí confundimos construir carreteras, puentes y túneles con desarrollo. Eso es infraestructura. Claro que tiene que ver con desarrollo, pero eso solo no produce desarrollo. El desarrollo lo produce la producción sostenible interna, la industria nacional, ciencia y tecnología, la producción material, la producción agropecuaria tecnificada y desarrollada y mejorada con la ciencia y la tecnología, las exportaciones, el cuidado del medio ambiente, la formación del capital humano, la salud humana. Eso es desarrollo. Y el bienestar de la El bienestar. Por eso es que la ONU no usa el Producto Interno Bruto para medir el desarrollo de un país, porque es un elemento, pero no es el único, ni siquiera el más importante. Hoy salió una noticia: República Dominicana crece 6,7%. Yo, cuando compro el Caribe, me va manejando una persona, un chofer humilde, un hombre humilde del pueblo, ve el titular y me dice: por eso es que, perdón la palabra, por eso es que yo me encojono, porque creen que yo soy pendejo. Porque yo estoy mirando esa cifra todos los años que sube, pero eso nunca llega a mí. Yo nunca he visto que mi vida ha mejorado un poquito más este año con relación al otro si el combustible está más alto, la comida está más alta, la escuela está más alta, la salud cuesta más. ¿Y el bienestar para cuándo? ¿Para cuándo? Y además más inseguro todos los años la sociedad. Entonces, esas son, fíjense la diferencia que hay entre el crecimiento como mito del desarrollo y el desarrollo real. Entonces la ONU tiene una serie de parámetros que se llama índice del desarrollo humano, que son diferentes al PIB, y que te miden ahí acceso a la cultura, que te mide ahí salud, que te mide eso, seguridad ciudadana, que te mide estado de satisfacción, porque todo eso es importante para los seres humanos, no solamente que macroeconómicamente una sociedad crea. Seguimos. El BRICS. Seguimos. Por ejemplo, el BRICS, con Brasil, Sudáfrica, India, China y Rusia, tiene ya el 42,1% de la población mundial. No es juego, casi la mitad de la población mundial, 5,7% de la superficie total del planeta, o sea, más de la cuarta parte. Y tiene en dólares, en PIB acumulado, 16,9 billones, el 21,8% del PIB mundial. Y está empezando. Claro,
¿Por qué Brasil? ¿Por qué Lula? ¿Por qué Dilma? Para sacar a Brasil de esa iniciativa y bloquear a un rival que viene subiendo con esa fuerza. ¿Por qué Rusia es el cuco y es el gran enemigo a batir? Como si Rusia no fuera capitalista, porque lo es. Es un capitalismo, vamos a decir, con rostro humano, no hegemónico, que tiene sus intereses pero mantiene otra línea, que no es imperialista, pero es capitalista. Pero Rusia molesta porque está en el BRIC, está aquí inscrito en el BRIC. ¿Entiendes? Entonces, lógicamente, esa jugada estratégica para los que calculan dentro de 100 años la hegemonía norteamericana representa un peligro y hay que torpedearla. Por eso que cada vez que usted vea un golpe de Estado, usted vea una judicialización de la política, usted vea una campanita, lo primero que tiene que decir es cuál es la ruta del dinero, quién gana. Igual que la novela de detectives, ¿a quién beneficia el crimen? Lo primero que pregunta Sherlock Holmes, el Poirot, cualquiera de los detectives que tra la literatura. ¿A quién beneficia el crimen? Por ahí yo estoy investigando. Porque los crímenes no se hacen con gusto. Sí. Yo creo que ahora viene lo de China. Sí. No, sí. Bueno, personal. Aquí. No, perdón. Es la comparación de China y Estados Unidos. En varios campos. China es el rojo, Estados Unidos es el azul. En diplomacia, los americanos tienen 8 embajadas o consulados más en el mundo que China, que tiene 251. Habría que sumar ahora aquí el de aquí. Digo, 289, ¿no? O 259 creo que. Y 251 China. Están ahí pegaditos. En crecimiento económico, China 9,6 como promedio, Estados Unidos 2,6. En población, bueno, ni se diga, 310 millones a 1.330 millones. Y sigue contando. En contaminación, China, claro, más grande, tiene más industria, supera ampliamente el nivel de contaminación de los Estados Unidos. En personal militar, los Estados Unidos tienen 1,6 millones y los chinos tienen 2,2 millones. En exportaciones, los chinos superan 1.506 billones, los norteamericanos 1.270 billones. El deporte, por medallas de oro obtenidas en Juegos Olímpicos, China tiene un promedio de 51 y Estados Unidos 36. En educación, bueno, debe ser el porciento dedicado al presupuesto de educación dentro del presupuesto general del país. Estados Unidos invierte 500 billones, supongo, y China 556. En la industria del cine, los Estados Unidos le sacan ampliamente a China, pero ellos vienen ahí haciendo sus películas. Cada día ahí avanzando. En desempleo, los Estados Unidos tienen un 9,4 y China un 4,3. Y en las redes sociales, la media social, 500.000 millones, los norteamericanos un poco menos, bastante menos 8. Pero eso tematiza la percepción sobre el futuro. No estamos hablando de hoy, estamos hablando del mañana. Y si esas tendencias continúan y se aceleran, cosa que es de esperar, estamos viendo que en todo el frente de batalla serán superados en un no lejano tiempo. Y vuelvo y repito, bases militares norteamericanas, varios cientos, China tiene una. Es decir, hay otro enfoque sobre las relaciones internacionales y la forma de dominar. Para concluir, este recorrido un poco largo, hace calor, he abusado de su atención. Pero para concluir, ¿qué nos indica las tendencias geopolíticas que vemos? Bueno, nos indica en primer lugar que estamos enfrentándonos a situaciones nuevas para la humanidad. Ya dije, por ejemplo, que en la forma tradicional de pensar, geopolítica solamente era población, comercio, territorio, riqueza, etcétera, y ya no. Ahora cada día más hay otros factores nuevos que se incorporan y tienen influencia. Y es una oportunidad para los países pequeños, pobres, aparentemente pobres. Pueden ser líderes en ciertas áreas que antes era impensable. Por ejemplo,
A veces hay pequeños países que son los primeros productores mundiales de ciertos productos. Eso los posiciona en el mercado internacional y le da una ventaja geopolítica por encima de otros que son mucho más grandes que ellos, pero que no tienen ningún liderazgo en ninguna rama. Aquí hoy todo el mundo oye Qatar, Uruguay, quizás Kuwait y Qatar juntos quepan en una provincia de aquí. Sin embargo, son potencias. Taiwán, igual. Israel es una potencia y es un pequeño pedacito de territorio, además en medio de una disputa inmensa. Entonces, eso también, dice, las reglas del juego se han flexibilizado. No porque quiera nadie hacer más humano el mundo, ni dar más oportunidades, no porque esas son las reglas del juego. O sea, tú tienes que respetarlas hasta el final. No es la libre competencia, la libre concurrencia, pues tienes que respetar eso. Segundo, que la forma de dominación hegemónica de la geopolítica imperialista también ha cambiado y abarca nuevos escenarios. Las ideas, la cultura, los medios, las redes sociales. Las redes sociales es una bendición para los luchadores, porque permiten lo que nunca se ha podido permitir aquí antes. Es mandar un mensaje y que cientos de miles de personas lo puedan recibir al instante, sin que te cueste más que la conexión y la electricidad. Imagínense cuando había que situar ese mensaje en un diario como el New York Times, ¿cuánto costaba? Sin embargo, usted ahora puede llegar, si lo hace bien, si le coge la vuelta cómo hacerlo de manera interesante, usted puede llegar a decenas de miles de personas en fracciones de minutos y mandar un mensaje. Pero también son vulnerables. Fake news, posverdad, guerra cultural en las redes, te quitan seguidores, te ponen seguidores, te prohíben la cuenta, te invisibilizan, pero no son infalibles. Siempre hay brechas y resquicios y hay que aprender a pelear en esos territorios. Está el tema entonces de la integración como un mecanismo geopolítico contrahegemónico que hay que apoyar en América Latina y el Caribe, incluso más allá. A nosotros nos conviene una Europa unida, no con el Brexit, no con los grupos ultranacionalistas, xenófobos, que están ahora pululando en España, en Italia, en Hungría, en Polonia. Nos conviene una Europa unida y próspera, para que sea contrabalance del pensamiento y del mundo unipolar norteamericano, que ya no es unipolar. Hemos visto aquí la emergencia de otros bloques que están desafiándolo sin ir a lo militar. El presupuesto de defensa de este año de los Estados Unidos es $700.000 millones. Esa cifra no lo imaginamos, pero con esa cifra se puede hacer en República Dominicana si no se roba. Se puede hacer en República Dominicana, una Finlandia, una Suiza, una Dinamarca, un país desarrollado y tranquilo, feliz, una Holanda, no sé, que no tenga grandes problemas y que tenga todo, que viva en el superdesarrollo. Bueno, pues se dedica a... ¿Usted se acuerda de la madre de todas las bombas que lanzó Trump en un club tonto en Afganistán? Que la lanzaron contra una montaña donde no había nadie y él se llenó la boca en Twitter mandando cosas. Esa bomba, esa costó 52 millones. Esa bomba costó 52 millones. La inteligencia que... Esa que la hizo. La MOA se llama Mother of All Bombs. MOA. 52 millones. ¿Qué haríamos nosotros con 52 millones? De dólares. Entonces, quiero decir, toda esa lucha por la integración, en el fondo es una lucha, es un nuevo escenario de la vieja lucha. Aquí se ha hablado de la felicidad de la gente. Claro, todos los proyectos políticos, a fin de cuentas, al final, no valen porque cumplieron la receta sagrada X o Y, sino porque hicieron feliz a la persona. Claro, uno puede hacer feliz a las personas a cualquier precio y violando principios. Le di una conferencia hace poco sobre posverdad a un grupo de gente de redes sociales y al final me preguntó uno, La felicidad colectiva. felicidad colectiva, y al final me preguntó uno, bueno, entonces quiere decir que nosotros podemos usar la posverdad también, porque es eficaz. Digo, si tú tienes confianza en la causa que tú defiendes y tú tienes principios, tú no usas un medio humano para llegar a un conflicto. Hay principios, hay límites éticos en todo.
Entonces, tú tienes que tener coherencia con tu concepción del mundo. Si tú quieres que la gente sea feliz, tú tienes que entender a las personas. Las motivaciones de un ser humano hoy no son las de 1960. Las motivaciones de los jóvenes hoy no son las de 1960. Las sociedades hoy no son las de 1960. Ni van a entender el lenguaje de 1960. Por eso es tan importante, y con esto termino, estudiar, informarse. Tenemos más posibilidad de informarnos que nunca con un teléfono en tu casa acostado. Tienes que comprar el periódico. ¿Qué usamos los teléfonos? Selfie, Facebook, tontería, que es derecho de cada cual usar su tiempo y su teléfono lo que quiera, no me meto en eso, ni lo prohíbo. Lo que digo es que usémoslo también para nosotros, para informarnos, para estudiar, para participar. Aquí, todas esas barbaridades que se publican en la prensa, tienen una versión electrónica, todos los periódicos tienen versiones electrónicas. Al final de cada artículo dice comentarios. Y a mí me duele ver a veces las barbaridades que ponen y se van impunes. Nadie le dice, nadie le tira ni una piedrecita. Y no es que tú tengas que ser un académico, porque en mi opinión, yo soy un ser humilde, pero tengo criterio y te digo que es una barbaridad. Y te digo que eso tú no estás teniendo en cuenta tal cosa. Ahí Oppenheimer cogió a Daniel Ortega y Daniel lo batió. Y Daniel es un hombre opacado, de pocas palabras, poco expresivo y lento. Pero Daniel lo batió, lo revolcó a Oppenheimer. Yo pensaba por dentro, ¿cómo hubiera gustado a mí ver a Fidel dar un pase a sí, porque es que si Daniel, que tiene esas características personales, no como líder, sino como persona, un hombre de pocas palabras, todo el mundo no es un orador. Lo que tuvo que hacer Daniel lo hizo en su momento, lo hizo bien. Pero es capaz de coger a Oppenheimer, que es la estrella del pensamiento de derecha, que deja mucho que desear porque no tenía argumento y Daniel lo descaracterizó y lo ridiculizó. Quiere decir, hay muchas razones, hay que poner el tapete, pero hay que decirla. Entonces sí, eso tiene que ver conmigo, yo me siento aludido cuando tiene esa opinión. Tiene que haber compatibilidad en ese campo y las redes sociales son un campo de batalla. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Elías Acosta Matos, muchísimas gracias. Decíamos que sabíamos un poco de geopolítica, pero que de seguro iban a comprender aún más con la conferencia que nos iba a dictar el amigo